La siguiente historia es mandada por un suscriptor del canal, el cual trabaja como camionero foráneo. En uno de sus tantos viajes, tuvo una experiencia que dice, seguramente no olvidará por el resto de su vida. Todo esto debido a un peluche y a un pasajero extraño, el cual obviamente no se esperaba. Antes de seguir con el relato les comento que si quieren mandar un relato o una experiencia, pueden hacerlo mediante mis redes sociales por mensaje privado. Ahora sí, comencemos con el video. Mi experiencia me sucedió cuando iba conduciendo en dirección a Oaxaca. Conducía un tráiler de doble remolque, por lo cual iba a una velocidad moderada. Estaba atardeciendo, y debido a esto, me estaba preparando para descansar. Todavía me faltaba un largo trayecto, y no había en dónde quedarme a descansar cercas, por lo que decidí orillarme en la carretera y dormir en mi camión. No era la primera vez que lo hacía. Además que el camión era casi nuevo y el camarote estaba en excelentes condiciones. Así que en punto de las 12 de la noche, orillé el tráiler, aseguré todas las puertas y estuve un tiempo recostado. Al cabo solo pretendía dormir unas cuantas horas. Me pretendía levantar a las 4 o 4:30 de la mañana para seguir con el trayecto. Pero cuando apagué mi celular y me disponía ya a dormir, empecé a sentir cómo el camión se movía. No exageradamente, pero sí sentía un tambaleo, como cuando hay fuertes vientos o una tormenta, cosa que me pareció extraño porque la noche se encontraba calmada, o al menos yo así lo recordaba. Al asomarme por la ventana y bajar el vidrio, me di cuenta que la noche estaba callada y no había nada de viento, por lo que de nuevo me volví a dormir. Ahora, entre sueños, yo alcanzaba a escuchar ciertas risas de niños. Me desperté varias veces, pero cuando lo hacía estas risas cesaban, por lo que pensé que las estaba soñando, así que de nuevo me dormí. El despertador sonó a las 4:15. Me levanté y me alisté para seguir con el camino, pero al levantarme noté de inmediato que en el camarote, así como en los asientos, había un gran desorden. Papeles y artículos míos se encontraban regados por todas partes, como si alguien hubiera entrado y hubiera desorganizado todo mientras dormía. Tardé un poco ya que estaba acomodando todo, y en eso, me encontré con un muñeco. Era un elefante de peluche más o menos grande. Se veía usado pero no sucio. No sabía cómo había llegado hasta mis cajones. Lo tomé y lo aventé a mi cama sin prestarle mayor importancia, para después continuar con mi camino. Aún no amanecía. Todavía el cielo estaba en absoluta oscuridad cuando emprendí mi viaje. Habían pasado poco más de 15 minutos cuando ciertas cosas empezaron a ocurrir. Primero las risas de niños volvieron. Las oía despacio como si se trataran de murmullos, pero percibí fácilmente que venían detrás de mí, o sea, del camarote. Pensé que eran cosas de mi cabeza, por lo que puse la radio para intentar distraerme. Pero las cosas extrañas siguieron. Llegó un momento en que, para revisar unos papeles que tenía que mostrar al descargar la mercancía, tuve que prender la luz que tenía dentro de la cabina. Y al momento que hice esto, frente a mí, empezaron a pasar sombras, de un lado a otro como si estuvieran corriendo. Volteé varias veces para cerciorarme ahora sí, pero no podía ver nada. Cada vez que encendía la luz, esas sombras de nuevo aparecían, por lo que opté mejor por apagar definitivamente la luz. Pero resultó peor de lo que pensaba, pues lejos de hacer que las cosas cambiaran, esto no hizo sino alborotarlas aún más, pues al momento en que la luz ya no estaba, estos espíritus trataban de llamar mi atención de otra manera mucho peor. Entre la oscuridad del camarote empecé a escuchar pisadas que corrían de un lugar a otro. Estas cada vez sonaban más fuerte. Yo no podía negarlo. Lo que oía no era producto de mi cabeza o del sueño. Esto estaba pasando en verdad.
Traté de no prestar atención y concentrarme en el camino. Llegó un momento en el cual no pude más. Estos pasos los tenía atrás de mí, y pasó el límite cuando sentí una respiración en mi oreja. Encendí la luz y detuve el camión poco a poco. Cuando estuvo parado me levanté y empecé a buscar a quien sea que estuviera detrás de mí. Por un segundo llegué a pensar que en verdad encontraría a alguien. Por supuesto que no lo hice. Pero encontré al peluche sentado sobre mi cama. Yo no lo había dejado ahí, solamente lo había aventado, pero se encontraba perfectamente sentado sobre una de mis almohadas. Lo tomé y sin pensarlo lo tiré por la ventana. Volví a mi asiento y continué manejando. Lo que viene sé que es difícil de creer, pero en verdad me pasó. Conduje por algunos 10 minutos, y esta vez de nuevo empecé a escuchar las risas. Y no sé en qué momento, pero por el rabillo del ojo, logré notar la sombra de alguien que venía sentado en el asiento del copiloto. Tenía miedo de voltear completamente, pues sentía la mirada de esta persona fijamente sobre mí, pero me armé de valor y lo hice. La cabina estaba por completa oscura, por lo que solamente podía ver la sombra de esta persona. Fue cuando me di cuenta que en realidad se trataba de un niño. Este niño sostenía el peluche que había tirado hace apenas unos minutos. Volví a poner mi mirada fija en el camino, porque a decir verdad sentía que iba a chocar. Sentía mucho miedo, me temblaban las manos y me sentía desprotegido. Sentí como los labios de mi boca se cerraron. Quería gritar pero no podía. Lo único que podía hacer era seguir conduciendo. Llegué hasta mi destino y entregué la carga. Tenía miedo de subirme de nuevo a mi tráiler porque, a lo lejos por la ventana, podía ver a aquel niño observándome, esperando a que subiera. Antes de mencionar algo o pedir ayuda, fui con otro compañero y un vigilante, y como no queriendo les pregunté si ellos podían ver a alguien sentado dentro del camión. Ambos me dijeron que no veían a nadie. No podía creerlo. Yo estaba observando mi camión al mismo tiempo que ellos, pero sin embargo yo sí veía al niño, o más bien la sombra de este, que se encontraba sentado en el asiento del copiloto. Tuve que enfrentar mi miedo, pues tenía que regresar. Una vez entregada la mercancía, cuando subí al camión el niño había desaparecido, pero el peluche, ese se mantenía sentado a mi lado. Este peluche una vez más, estaba de vuelta adentro de mi camión. En el transcurso sabía que no venía solo, pues percibía que ese niño no había desaparecido del todo, sino que venía en la parte de atrás, sentado, observándome. Me estaba aproximando al lugar donde me había detenido la noche anterior, y de manera muy súbita, toda esa pesadez que sentía, esa mirada y esa presencia, desapareció. Al voltear hacia el asiento del copiloto pude ver que el peluche ya no se encontraba. Como ya se encontraba de día, miré a mi alrededor, y fue ahí donde me di cuenta de dónde me había estacionado. Había un altar y como 15 tumbas. Me había estacionado enfrente, a unos metros, de un cementerio. Tiempo después y hablando con amigos me dijeron que lo que me pasó fue algo bueno, pues ese espíritu me acompañó durante todo el viaje. Y cuando hacen eso, regularmente es porque te van protegiendo, ya sea de asaltos o accidentes. Yo no sé sobre eso y francamente no quiero ni investigar. Esa experiencia fue suficiente para mí y no quiero que se repita. Gracias por escuchar mi historia. Un saludo a toda la comunidad.